Bien, volvemos a la segunda sesión, jóvenes, a ver que se vayan conectando sus compañeros. ¿Cómo estás, Doctor, Daniel? ¿De dónde apareces? estoy resfriado. ¿Qué ha pasado? El cambio de clima. Yo creo que sí. Le quería preguntar, doctor, ¿para cuándo es la entrega del trabajo? Justo les iba a mandar el día viernes a todos los grupos qué trabajo, bueno, los parámetros ya los tienen, los modelos se los he mandado, los datos del trabajo que iban a realizar. No, nuestro examen está programado para el día miércoles 2 de diciembre. Entonces, el trabajo, el viernes se los tengo que mandar a todos. El trabajo máximo tendría que presentarse a las 24 horas después del examen. Ahora, si lo hacen antes, pues está perfecto, no hay problema. No va a ser un trabajo cuantioso porque se trata de que practiquen. Les voy a dar datos del causante que ha fallecido, la fecha, y ustedes me tendrán que armar tanto la solicitud en la vía notarial como el memorial en la vía judicial, cuidando, cuidando quiénes van a ser declarados o aceptar la herencia en la vía judicial y quiénes van a ser los que declaren o acepten la herencia en la vía notarial. Más o menos esos son los parámetros del trabajo que estoy formulando. Se dan cuenta, tienen el modelo y de pronto va a ser reformular algunas cosas, revisar el fundamento legal, ¿no? Los artículos que se van a aplicar. Si se trata de, a ver, que están concurriendo herederos forzosos y esposo o esposa supérstite, de pronto hay en la familia un menor o dos, ¿no ve? ¿Qué es lo que van a formular y ante quién van a formular? Siempre cuidando que las solicitudes contengan una redacción lo más clara posible. Por ahí va a ir la formulación del trabajo, chicos. De que se los mando el día viernes, se los mando. A todos los grupos voy a mandar. ¿Ok? ¿Está bien, doctor? ¿Está bien? Sí. ¿Alguna preguntita de los demás chicos? Mientras se conectan sus compañeros. Les decía cuando avanzamos el tema, cuando abordamos el tema de la sucesión testamentaria o la sucesión voluntaria, que por nuestras costumbres no es muy usual que la mayoría de las personas asuman la decisión de realizar un testamento, pero tampoco tenemos en el índice cero testamentos. Hay personas que bien asesoradas y dependiendo de las circunstancias por las que atraviesan familiarmente, porque hay que hablarlo así de claro, toman la decisión de formular un testamento, ¿no? Y para ello, fíjense, y vamos a llegar más adelante a la anulabilidad, para ello, en la fase de la comprobación, que básicamente viene a ser la fase de comprobar si se han cumplido con todos los requisitos y formalidades en la otorgación del testamento, podría identificarse por parte del juez algún vicio, alguna anomalía o alguna omisión hasta involuntaria en el cumplimiento de los requisitos para otorgar un testamento, ¿cierto? Por eso el tema, ya procesalmente hablando, tiene que ver con primero la comprobación, que significa verificar si todos los requisitos y formalidades han sido cumplidos. Segundo, cumplidos que han sido los requisitos y todas las formalidades, bueno, veremos de abrir el testamento, conocer su contenido a efectos de que los testigos vecinos puedan establecer que verdaderamente esa fue la manifestación de última voluntad señalada por el testador, ¿no? De ser así, de ser así, entonces el juez va a proceder a ordenar la protocolización y una vez protocolizado, pues seguramente vendrá la ejecución por parte del albacea o la distribución o repartición de lo que se estableció como última voluntad en el testamento, ¿no? Son fases en la vía judicial para poder llegar a conocer el contenido del testamento, tratándose, reitero, siempre, por lo general,
de testamentos cerrados. ¿Por qué? Porque el mismo Código Civil que hace un momento veíamos, y lo voy a volver a poner, a compartir con ustedes, establecía pues qué pasos ocurrían con el testamento abierto, por las características que el testamento abierto conlleva, ¿cierto? Bien, eso con relación a los testamentos cerrados, ¿no? Otorgados, elaborados o dejados en circunstancias normales por decisión voluntaria de los testadores, ¿no? Y no olvidemos algo, chicos. Ambos esposos no pueden testar en un solo testamento. Ojo, cuando ambos esposos quieren dejar su testamento, cada uno debe formular su propio testamento, aparte, independiente. No por ser esposos pueden disponer su voluntad en uno solo, en el mismo testamento ambos. Cada uno debe de formular su propio testamento. ¿Ya? Bien, dentro de la clasificación de los testamentos, haciendo un poco de memoria, si se acuerdan, establecimos que existen dos clases. ¿Quién podría refrescarme la memoria? ¿Cuáles son esas clases de testamentos que el Código Civil establece? ¿Voluntario o voluntaria? ¿Nadie se acuerda de la clasificación de los testamentos? Doctor, Sí, hola, adelante. hola, ¿me escucha? Sí, sí. Hola. Hola, hola. Adelante, ¿No Daniel. eran los ordinarios o comunes y los extraordinarios? Tibio, tibio, a ver. No, sí, especiales. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Especiales son unos. Ya, los especiales son una clasificación. La otra, ¿cuál sería? ¿Quién se acuerda? Los especiales son una clasificación. ¿Cuál es la otra? Y que me he cansado de reiterarles. Los testamentos solemnes, doctor. Solemnes, muy bien. Dos grandes clasificaciones se tiene sobre los testamentos o dentro de la sucesión testamentaria. No se olviden, los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Los solemnes se subclasifican en dos clases. Abigail, ¿cuáles son esas dos clases? ¿Me puede repetir la pregunta, doctor, por favor? Ya. Daniel e Isela nos han manifestado cuáles son las dos grandes clasificaciones de los testamentos. Nos han dicho los testamentos solemnes y los testamentos especiales. A su vez, los testamentos solemnes se subclasifican en dos clases. ¿Cuáles son? ¿Cuáles? ¿Abiertos y cerrados? Muy bien. Los testamentos solemnes se subclasifican en testamentos abiertos y testamentos cerrados. Perfecto. ¿Quién es el voluntario o voluntaria que podría decirme que por qué los abiertos y cerrados se encuentran dentro de la clasificación de los testamentos solemnes? ¿Por qué la ley clasifica o subclasifica como cerrados y abiertos a los testamentos estos que se encuentran dentro de la clasificación de los testamentos solemnes? ¿Por qué? ¿Por qué debe seguir un procedimiento, doctor, que manda la ley?
ya, debe seguir un procedimiento y además debe llenar ciertas, ¿qué? Formalidades. Formalidades. Solemnidad es sinónimo de formalidad. ¿Qué hacemos cuando, digamos, a ver, nos invitan a una fiesta? ¿Qué es lo primero que preguntamos? ¿Es formal? Y va a haber comida. Casual. Aparte de la comida, decimos, ¿es con traje formal o es con traje? ¿Con qué clase de traje? Informal. Informal o casual. Si les dicen que es formal, ¿qué supone que les están diciendo? Si les dicen que la fiesta es De formal, pilcha, de traje. exactamente. Y si les dicen que es casual, no me contesten sin pilcha, ¿no? O sea, hay una diferencia entre lo casual, entre el traje casual y el traje formal. Sí, ¿Cuál es esa diferencia? en casual puedes utilizar lo que tú quieras, ¿no? En cambio, lo formal tiene siempre un determinado requisito que es el traje. Traje o vestido en el caso de las mujeres. Exactamente. Y si te han dado la invitación y te han dicho que ese acontecimiento, esa fiesta es con traje formal y tú llegas con traje casual o cualquier cosa a la fiesta y en la puerta de quien controla los tickets de ingreso, ¿te va a dejar entrar? No, doctor. No te va a dejar entrar. Lo mismo ocurre en el tema de los testamentos solemnes, ¿ya? Solemnes, quiere decir formales. Caray, que hay ciertas formalidades que cumplir, como hace muchos años atrás eran las audiencias, digamos, con los jueces de la Cámara Antigua. Un abogado, esas ocasiones, esas épocas, llamemos así, primero, desde su vestimenta, no solo para audiencia, ¿cómo eran los abogados antes? Eran los más pitucos, si vale el término, ¿sí o no? La mayoría andaba de qué, como quería o andaba de traje. De traje. De traje. Y habían unos letreros en los juzgados que decían, las audiencias son solemnes, ¿no? Por tanto, traje formal. ¿Qué les parece? Yo todavía tuve la oportunidad en mis inicios de toparme con algunos jueces de la Cámara Antigua y en honor a la verdad, porque no es secreto decirlo, una vez me obligaron a conseguir corbata. Estaba con terno, sí, pero sin corbata. Pero bueno, yo tenía la corbata en el bolsillo del terno. No me la ponía porque no estaba acostumbrado, me molestaba la garganta y me hacía dar náuseas. ¿No ve? Entonces me dice, ¿dónde cree que está? Las audiencias son solemnes, hay formalidades que cumplir. 5 minutos para que pueda conseguir una corbata. Bueno, yo tenía la corbata en el bolsillo, entonces salí, me la puse. Y creo que he visto en algún piso del juzgado todavía un viejo lecherito que dice las audiencias son solemnes, por lo tanto son formales. Lo mismo pasa en cualquier procedimiento, en cualquier área del derecho que ustedes puedan conocer, se les pueda presentar una situación. La palabra solemne es sinónimo de formalidad. Cuando en alguna parte de algún precepto legal, de cualquier código o procedimental, especialmente procesal, lean, el acto será solemne, ya, con seguridad hay ciertas formalidades que cumplir. Y los testamentos cerrados y abiertos pertenecen a la categoría de clasificación de los testamentos solemnes, como bien decía Sandra,
la compañera Sandra, porque tienen que cumplir con un conjunto de requisitos y formalidades que la ley exige. ¿Para qué? Para darle la validez y el crédito legal. Precisamente ahí viene, chicos, ahí viene entre la diferencia entre los testamentos abiertos y los cerrados, ¿no? El código, la legislación, incluso la doctrina civil, le da ciertamente más atención a los testamentos cerrados. ¿Por qué? Por esa característica que tienen de ser secretos o místicos. ¿Por qué? Porque son cerrados. ¿Quiénes van a conocer el contenido en primera instancia de ese testamento cerrado? Los testigos vecinos. Ni siquiera conoce el notario el contenido total cuando el testador, en presencia de los testigos, va y le manifiesta a viva voz que este sobre, llamemos así, este pliego contiene mi testamento cerrado. Circunstancia que es corroborada por los testigos vecinos, que dicho sea de paso, fuera del acta que labra el notario para constituir que el sobre, el pliego que se está otorgando en presencia de los testigos vecinos, contiene el testamento del señor Perico de los Palotes. Firman cada testigo, firma el notario, se hace toda las solemnidades de protección y garantía del sobre, no debe haber enmiendas, no debe haber raspaduras, menos roturas, y se establece quién va a guardar ese testamento, bajo la custodia de quién va a estar. Entonces, fíjense que es una solemnidad también, una formalidad, el proceso voluntario en la vía judicial de comprobación, apertura y protocolización de ese testamento, que está en un pliego, que está en hojas, ¿cierto? Y la ley nos dice, hace un momento atrás, líneas anteriores, nos dice, no ocurre lo mismo con los testamentos abiertos. ¿Por qué? Porque el testamento abierto es aquel que a viva voz el testador va a establecer qué contiene y le va a pedir al notario que protocolice. Entonces, si ya está protocolizado, dice la norma, no requiere acudir a un proceso voluntario en la vía judicial de comprobación, apertura y protocolización de testamento. ¿No ve? Por eso, tanto el cerrado como el abierto se encuentran en la categoría de los testamentos solemnes. Pero cosa distinta viene a ser el tema de los testamentos especiales. Eso hay que tenerlo entre comillas. ¿Por qué son especiales? Porque precisamente son otorgados, como vimos en el tema pertinente, son otorgados en circunstancias, situaciones, lugares o hechos especiales, ¿cierto? Por ejemplo, el testamento otorgado en nave o aeronave, en grave riesgo, en campaña, en guerra. Son circunstancias especiales, cuando están hechos prisioneros, ¿cierto? La circunstancia es especial y se presume que el testador hasta ahí llegó, en términos claros, ¿cierto? Si está movilizado y en campaña bélica, puede que vuelva, puede que no. Y esa circunstancia habilitada por la norma le otorga la facultad de poder otorgar su testamento bajo el denominativo de testamento especial, por la circunstancia en la que va a otorgar. Pero que lógicamente, como hemos visto en tema de caducidad, va a caducar si esta persona en campaña movilizado no había la seguridad de que vuelva o no vuelva, pero vuelve con vida y hay un plazo de 3 meses para que pueda caducar el testamento y habilitar las formalidades que la ley reconoce para que otorgue ya sea un testamento abierto o ya sea un testamento cerrado, ¿cierto? Por eso, esos testamentos que vimos se encuentran dentro de la categoría de los testamentos especiales. Cuando ustedes tengan que comentar, tengan que debatir, tengan que analizar las clases de testamentos que la ley reconoce, chicos, automáticamente cuando denoten los nombres de la clasificación, bueno, hay 2 clases de testamentos, 2 clasificaciones, los solemnes. Solemne, sinónimo de formalidad. Perfecto. Entonces, no puede ser sinónimo de formalidad, digamos, un testamento otorgado en campaña bélica, en nada. ¿Qué tiempo va a haber para cumplir formalidades? ¿Cierto?
Ninguno. Entonces, van a ser precisamente los solemnes aquellos que cumplen ciertas formalidades. Ahí dentro de estos están los abiertos y cerrados, punto final. Y cuando hablen de los testamentos especiales, el término especial les tiene que llamar la atención y decir, ya, las circunstancias o las condiciones son bastante especiales en su otorgamiento. Vendrán. ¿Qué circunstancias son especiales? Será otorgar en nave o en aeronave, en campaña, en movilización, qué sé yo, ¿cierto? Eso es lo que les debe llamar la atención para poder ubicarse rápidamente y establecer de qué tipo de testamento estamos hablando, ¿ok? Bien, volviendo al tema, comprobación, apertura y protocolización de testamentos. Hemos visto cuáles los pasos, las etapas que debemos seguir para los testamentos cerrados. ¿Qué ocurre con los testamentos especiales? Ocurre que la comprobación y protocolización de los testamentos especiales, mismos que están regulados en nuestro Código Civil y que los hemos estudiado, se van a sujetar, cuando el caso así lo amerite, a las etapas o al procedimiento que acabamos de ver. Eso nos está diciendo, ¿ya? Ahora, en el caso, dice, de testamentos otorgados en naves o aeronaves, las declaraciones y el reconocimiento de firmas de los capitanes y comandantes de las aeronaves de los testigos podrán cumplirse mediante comisión librada a la autoridad judicial del lugar donde ellos pudieran ser habidos. ¿Se acuerdan cuando vimos estos testamentos especiales? Quien tuviera el testamento del compañero que ha fallecido debe entregar ¿no ve? Dependiendo de la circunstancia. Si es nave, al comandante de vuelo o al comandante a cargo. Si es aeronave, al capitán. ¿No ve? Lo mismo si está en campaña, si está movilizado, si ha caído prisionero, ¿cómo lo puede hacer llegar? Y estos tienen, si están en navíos, en barcos, apenas pisen tierra, tienen que buscar a la autoridad, al corregidor, al juez, para poder informar que X persona ha otorgado un testamento especial. Entonces, la primera recomendación que hace con referencia a los testamentos especiales dentro del tema de comprobación, apertura y protocolización de testamentos es que, de ser posible, se van a sujetar al procedimiento antes establecido. Sin embargo, establece que en el caso de testamentos otorgados en naves o aeronaves, las declaraciones, el reconocimiento de firmas de los capitanes, comandantes de las naves y además de los testigos, puede cumplirse mediante comisión librada a la autoridad judicial del lugar donde ellos pudieran encontrarse. Ahora, si tendrían que producir estos actuados fuera del Estado, ¿no? Fuera del Estado, es decir, en otro Estado, estas diligencias, estos actuados que deben cumplirse para una comprobación, apertura y protocolización, deberán ser hechas mediante un exhorto suplicatorio. Ustedes están viendo derecho procesal civil. Me decían en la anterior clase que habían visto clases de conocimientos o de procesos más bien, clases de procesos. Seguramente han visto el tema de las notificaciones y todo lo demás, citaciones y todo lo demás. ¿Qué es un exhorto suplicatorio, chicos? Porque lo han visto eso. Estoy seguro que lo han visto. Despacho instruido, comisión instruida, exhorto suplicatorio. Doctor, hasta donde recuerdo, los exhortos suplicatorios son aquellas notificaciones que tienen que ir fuera del país, creo, porque después mandan comisiones instruidas para notificar y su función es conminar, ¿no? A la parte, le está pidiendo, pero también obligatoriamente para que se apersone, por decir, al juzgado ante un proceso, tenga conocimiento de algo. Creo que es así. Ya. Gracias, Sandra. ¿Quién dice algo más? Que se acuerde. Alguien más que refresque la memoria. ¿Es lo mismo exhorto suplicatorio que comisión instruida o despacho instruido? Doctor, hasta donde recuerdo, los exhortos suplicatorios son aquellas notificaciones que tienen que ir fuera del país,
Por ejemplo, tengo un proceso en la ciudad de Cochabamba, pero el domicilio del demandado se encuentra en Santa Cruz. Para citarlo, debo hacerlo en la ciudad de Santa Cruz. ¿Qué es lo que voy a utilizar? ¿Un exhorto suplicatorio o una comisión instruida? Comisión instruida podría ser, doctor. Para la ciudad de Santa Cruz. ¿Sí? Sí. ¿Quién Sí, dice lo doctor. ¿Sí? Sí, hay comisiones instruidas que nosotros despachábamos para Santa Cruz, para el Trópico, para La Paz, pero no estoy segura si para citar también sí, comisión instruida. Y si tengo que mandar del mismo proceso porque he ubicado el domicilio del demandado, a ver, en la Argentina o en el Brasil, Ahí sí son los exhortos suplicatorios. ¿y cómo los mando? Es casi con lo mismo, con las mismas formalidades de la comisión instruida, solo que le cambian el nombre de comisión instruida por exhorto suplicatorio. Ya después creo que la parte ve cómo mandar, pero tiene que hacer llegar al lugar donde vive esa persona, a la autoridad de esa jurisdicción, hacerle llegar ese exhorto suplicatorio para que la misma, luego creo que es el mismo procedimiento como aquí. ¿Ya? ¿Quién dice algo? ¿Es así? ¿Es así como Miguel y como Sandra acaban de decir? Sin ningún temor. Si alguien discrepa, tiene todo el derecho a estar en desacuerdo. Si alguien considera que es así, tiene todo el derecho de apoyar la noción. ¿Qué dice? El que calla otorga, dicen, ¿no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Están de acuerdo o están en discrepancia con los criterios formulados por sus compañeros? ¿Qué dice doctor Balda? Jurisconsulto doctor Iván Balda. ¿Qué dice mi querido doctor Iván Gustavo Balda Guzmán? Creo que se nos ha dormido el doctor. Doctor, estoy aquí. ¿Qué dice doctor con referencia a los criterios formulados por la doctora Sandra Rivera y el doctor Miguel Ángel Pérez? ¿Ciertos o equivocados? La verdad, doctor, no escuché, doctor, es que estoy en la calle. ¿Qué estás haciendo en la calle a estas horas? Estoy trabajando, Doki. ¿A estas horas en la calle trabajando? Claro, doctor. ¿Seguro? ¿No eres Claro, tú doctor. que está bloqueando o algo así? No, doctor, esas cosas son para flojos. Caray. A ver, ¿quién lo puede salvar al doctor Balda? Me agrada porque la deducción, la respuesta formulada por sus compañeros es la correcta. Dentro los medios de citación o notificación de actuados procesales que se puedan dar dentro del territorio nacional, se los realizan mediante comisiones instruidas, órdenes instruidas o despachos instruidos. Es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo. Es decir, es el pedido bajo el principio de cooperación interinstitucional que le hace un juzgado de Cochabamba a otro juzgado de Santa Cruz, pidiéndole que por favor diligencie la citación del demandado que vive en esa jurisdicción. ¿Cierto, chicos? Esa es una comisión instruida.
Algunos juzgados manejan despacho instruido, orden instruida, viene a ser lo mismo, ¿ya? Pero cuando se trata de buscar la cooperación entre estados o entre instituciones de otros estados, sí vamos a recurrir a lo que es un exhorto suplicatorio. Exhorto quiere decir, te pido por favor, me puedas cooperar dentro de tu país, dentro de tu jurisdicción del exterior, hacer esta diligencia por mí. Y son autoridades, se deben buscar autoridades del mismo nivel jerárquico de los órganos judiciales de esos países. ¿Cierto? Ya la parte verá si lo manda bien bajada, si lo manda directo o hay alguien allá que le pueda recepcionar la documentación y hacerle el favor de presentarlo. Entonces, dice, dentro de la comprobación, apertura y protocolización de testamentos, ¿no? Dice, en los testamentos especiales del que estamos viendo, dice, cuando se deben producir fuera del Estado, hablemos del Estado boliviano, estas diligencias, citación, notificación, deberán hacerse mediante exhorto suplicatorio. A eso se llama exhorto suplicatorio. Por decirles, yo debo hacer citar con la liquidación de asistencia familiar al obligado cuyo domicilio lo hemos constatado en el estado de Virginia, Arlington, Estados Unidos. ¿Lo voy a hacer por comisión instruida o lo voy a hacer por exhorto suplicatorio? Exhorto. Exhorto suplicatorio, doctor. Muy bien, exhorto suplicatorio. Que no es lo mismo decir, a ver, tengo acá un proceso de cumplimiento de contrato en el juzgado 7 público de la ciudad de Cochabamba, pero resulta que el demandado vive en la ciudad, en la localidad de Vinto o en la localidad de Sipesipe. ¿Lo voy a hacer mediante despacho, comisión u orden instruida o lo voy a hacer mediante exhorto suplicatorio? Comisión instruida, doctor. Comisión instruida, ¿ok? Que nunca se les olvide eso, porque eso les va a servir toda su vida profesional y sobre todo cuando utilicen ya, terminen la materia de procesal civil, entren a forenses y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, esa es la forma, el procedimiento que se debe cumplir. ¿Qué ocurre en el tema de comprobación, apertura y protocolización de testamentos cuando hablamos de testamentos otorgados en el extranjero? Esto es muy interesante, chicos, y tiene un procedimiento bastante especial. Fíjense, ¿qué dice la norma? Los testamentos otorgados en el extranjero, dice, surtirán efectos en el Estado plurinacional, ojo, de acuerdo a los tratados y convenios internacionales vigentes. Primer requisito que como abogados debemos revisar cuando alguna vez nos traigan a la oficina para una revisión y análisis de un testamento otorgado en país extranjero. Si yo, abogado, recibo un testamento otorgado en país extranjero para sugerir, para asesorar si va a cumplir o va a surtir efectos o no, más bien en el Estado boliviano, en el Estado plurinacional, debo verificar si entre ese país donde se ha otorgado el testamento y el mío existen tratados o convenios internacionales vigentes en esa materia. ¿Ya? En esa materia. Y además, si existen, debo verificar si están debidamente ratificados por mi país o legalizados mediante leyes de nuestro Estado. Su protocolización y sus registros se sujetarán a las disposiciones que acabamos de ver. En el hipotético caso de no existir tratados o convenios internacionales, los testamentos otorgados en el extranjero harán fe en Bolivia si hubieran sido redactados observando las formalidades legales del país de su otorgamiento. Ojo, tienen que haber cumplido los requisitos y las formalidades que el país donde se ha otorgado el poder tienen en su ordenamiento jurídico. Y si además estuvieran debidamente legalizados. ¿Ya? No es agarrar un testamento otorgado en el extranjero y decir, bueno, esto lo vamos a someter a protocolización. No, hay que verificar estos supuestos y presupuestos legales, chicos.
¿Ya? Eso va a evitar que nos equivoquemos. Ahora, este subtítulo de este autor me encanta porque cuando le pone contención. ¿Puede haber contención? ¿Puede haber controversia? Sí, indudablemente. Indudablemente. ¿Por qué? Porque si nos topamos con un testamento otorgado en el extranjero o un testamento otorgado acá, ¿ya? No se olviden que la fase de la comprobación es precisamente para verificar si se han cumplido con todas las formalidades. Y dentro de las formalidades, chicos, no solamente es que estén 5 o 3 testigos vecinos, que haya sido redactado en español, que haya sido de puño y letra del testador, que haya sido presentado ante notario, que el notario haya elaborado, no. Esas formalidades o requisitos también tienen que ver que el pliego, el sobre o donde se encuentre el testamento no tenga ninguna adulteración sobre la tapa o el sobre. No exista sobreescritura, enmiendas, raspaduras sobre las firmas de los testigos vecinos. ¿Ya? ¿Por qué? Y esto entrando ya a la anulabilidad. Porque si en la audiencia de comprobación se alegare suplantación de la cubierta o el sobre, alteración del acta labrada, violación de los sellos y cierres o desacuerdo en los testigos sobre los hechos señalados, ¿no? Porque los testigos van a dar fe de lo que el testador dijo, ¿ya? Esas observaciones, esas contenciones que puedan presentarse, pueden y deben facultar al juez, previo a analizar y valorar todo lo que se está manifestando, si estas son creíbles, es decir, son verdades, ¿ya? El juez va a tomar una determinación. Ahora, si estas alegaciones carecerían de fundamento, y el juez también previo análisis y valoración, ¿ya? Si hay suficiente prueba que pueda generar en el juez, parece que es verdad todo lo que se está alegando con respecto a vulneraciones, violaciones, suplantaciones, sellos adulterados, todo, ya no va a tramitarlo en la vía voluntaria, ¿cierto? Porque de principio la comprobación, apertura y protocolización del testamento se hace en la vía voluntaria. Pero ante contenciones, controversias como las que acabamos de nombrar, el juez, si considera que en esas denuncias hay fundamentos, son argumentos creíbles, el juez lo va a declarar contencioso y va a remitir esa causa para un tratamiento en la vía ordinaria, ya no voluntaria. ¿Ya? Ya no voluntaria. El juez, como director de todo proceso, si bien la solicitud se inició en la vía voluntaria, ¿cierto? La parte que va a creerse perjudicada tiene toda la libertad de impugnar la decisión y pedir que se remita a la vía ordinaria. Y posteriormente se va a proceder, si todo está bien, se va a proceder a la protocolización del testamento para su posterior ejecución. Listo. Y ante vicios que pueda existir debidamente comprobados, el juez también puede determinar la anulabilidad del testamento. Ese es el procedimiento, chicos. Básicamente, estamos llegando al final de la segunda sesión. Por favor, cualquier duda que tengan, me la guardan para el día sábado. Le vamos a dedicar una primera sesión a un último temita y en la segunda vamos a fijar los parámetros del examen final. ¿Ok?